De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 3 de sus 4 integrantes, porque Lorenzetti estaba de viaje en Europa, firmaron un fallo, en realidad es una cautelar, todavía no se pronunciaron sobre el asunto de fondo, pero ya fue suficiente esta decisión de la Corte como para frenar las elecciones de este domingo en 2 de las 5 provincias que iban a votar autoridades provinciales, que eran las provincias de San Juan y Tucumán. Sobre todo la de Tucumán es una provincia más con mucho peso electoral, por la cantidad, es la provincia más poblada del norte de la Argentina. La cuestión es que en estas dos aparecían con bastantes chances, si es que uno se guía por las encuestas, los oficialismos justicialistas, y en ambos casos dirigentes de la oposición acudieron a la Corte para plantearle a la Corte Suprema que se habían presentado violando las limitaciones constitucionales de sus respectivas provincias que rigen la cantidad de mandatos que se pueden presentar. En el caso de Tucumán era por Juan Mansur, el ex jefe de gabinete de Alberto Fernández, que fue 2 mandatos vicegobernador de Alperovich y 2 mandatos gobernador de Tucumán, y ahora iba otra vez como vicegobernador del actual vice, o sea, invertían la fórmula. Ahora es gobernador Mansur, Jaldo vice, y como ya no podía seguir siendo otra vez gobernador por un tercer mandato, interpretó que sí podía ser vice, entonces iba de vice Mansur. Ese es el caso de Tucumán. En el caso de San Juan era el caso de Uñac, que también buscaba un nuevo mandato. En los dos casos la Corte hizo lugar a las medidas cautelares, frenó las elecciones y tiene que determinar la cuestión de fondo, es decir, si estos pueden o no ser candidatos. Hay antecedentes en el caso de Santiago del Estero y en el caso de Río Negro, donde una vez no dejó que fuese candidato otra vez Gerardo Zamora, se terminó presentando la mujer. En el caso de Río Negro le frenó una reelección a Beretilnec, porque también había arrancado como vice, después entonces decía, ese no me cuenta. Bueno, después de un mandato de una dirigente política, Anabela Carreras, que era del espacio político y, digamos, conducida por Beretilnec dejó un mandato y ahora volvió y fue electo. La cuestión es que lo que busca la Corte, y esto un poco lo anticipa, es bastante evidente que si tomó esta decisión es porque les va a decir que no pueden ser candidatos. Es raro frenar una elección cautelarmente para después decirle que no a la cuestión de fondo. Lo más probable es que le diga a ellos que no pueden ser candidatos e invoca como un principio importante la periodicidad y la alternancia en el poder como un principio importante constitucional. Que eso también está en la Constitución Nacional, que tiene 2 mandatos consecutivos como máximo. Bueno, la cuestión es que esta decisión de la Corte, que tiene antecedentes, insisto, no es algo, la decisión de Rosenkatz, Maqueda y Rosati. Si uno ve fallos anteriores de la Corte, bueno, puedes decir que es bastante razonable dentro de lo que la Corte busca, ha hecho en otras oportunidades. Sin embargo, hay 2 cuestiones que le cuestionaron seriamente. Una es el momento, o sea, si vas a suspender elecciones no lo hagas 5 días antes de las elecciones. Esto me parece atendible. Lo que planteó la Corte es que los planteos le llegaron a mediados de abril. De todas maneras, si es un asunto tan urgente, porque sabes que tenés la fecha de las elecciones encima, podés abocarte inmediatamente. Bueno, y lo otro era el reclamo del oficialismo diciendo que esto es una intervención en el federalismo, en la autonomía de las provincias, que esto además está hecho justamente contra 2 mandatarios oficialistas que se encaminaban a aparentemente ser reelectos en sus respectivas provincias. De hecho, muchos se agarraron de un tuit de Patricia Bullrich que dice: les frenamos las reelecciones, como si fuese algo como si fuese una decisión de que el nosotros que utiliza Patricia Bullrich abarcar a la Corte, porque lo que vuelven a decir es que es la Corte que se interpone no solamente con la democracia, sino que es una Corte opositora que lo que busca es perjudicar al gobierno, al kirchnerismo, etcétera. Vuelve a aparecer también la frustración de todo el kirchnerismo y del gobierno con esta Corte, que es también en última instancia la que debe intervenir y observar las cuestiones que tienen que ver con los procesos en marcha en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos
que hubo un intento de Alberto Fernández de reformar la Constitución, no la Constitución, la integración de la Corte, poniendo uno por provincia, una cosa absurda, que no prosperó, aumentar, digamos, el número de integrantes de la Corte, que fue uno de los proyectos que tuvieron, y ahora está el juicio contra los integrantes de la Corte, procurando su destitución en la Cámara de Diputados. Un juicio donde declaró el ex administrador de la Corte, la mano derecha de Lorenzetti, que la interna de la Corte es de un grado de ferocidad que Marchi se llama, el ex administrador de la Corte, fue y dijo que Rosati, el presidente actual de la Corte, plantó todo un manto de sospecha sobre cómo manejaron la obra social, de que él puso el dedo y la lupa sobre irregularidades en auditorías y que por eso fue castigado y lo sacaron, pero además le dio un nuevo aliento a una vieja causa de supuesto enriquecimiento ilícito en contra de Rosati cuando era funcionario judicial en la provincia de Santa Fe. Pero en medio de esa interna feroz de la Corte, se han abroquelado y están trabajando Rosenkrantz, Maqueda y Rosati bastante juntos. Ayer sacaron este fallo. Después fue Rosati a la Cámara Argentino-Norteamericana de Negocios, de Comercio. Dijo, no venimos a la Corte para ser amigos, y plantó nuevos amigos. E incluso se metió con la cuestión de la política económica del gobierno nacional, diciendo que la Constitución es capitalista, que ordena preservar el valor de la moneda y que lo que él llamó una emisión descontrolada de parte del gobierno actual atenta en contra de lo que dice la Constitución. También dijo que dio a entender claramente que muchas de las propuestas de Milei, como terminar con el Banco Central, atentan también contra la Constitución nacional.